Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bueno, estamos estudiando en el Evangelio de San Juan los capítulos 13, 14, 15, 16, 17 y hemos empezado ya justamente el mes pasado, en el mes de julio, y al igual que como yo digo el pastor Martín que comenzó Marco, yo digo yo no sé cuándo voy a terminar, ¿ya? Pero espero que terminemos pronto, ¿ya? Estamos ahora abocados al capítulo 14 de San Juan. Y en el capítulo 14 de San Juan lo hemos básicamente dividido en dos temas grandes. El tema es un solo tema, que se titula Los no de Jesús. Así lo hemos titulado y eso sí lo hemos dividido en dos secciones. Primero estamos estudiando el primer no de Jesús. Usted tiene ahí en sus apuntes, por favor, dice, no se turbe vuestro corazón. Todavía estamos estudiando la primera parte de los no de Jesús. Dios mediante, el próximo domingo debemos de ver la tercera y última parte de los no de Jesús de la primera parte. Estamos ahí confundiéndonos ya, ¿no? Pero usted siga nada más con los apuntes, no se preocupe usted siga adelante, no se haga complicaciones, ¿ya? Las complicaciones me las hago yo. Muy bien, entonces estamos viendo que Jesucristo la última noche, las horas previas a ser tomado prisionero y luego crucificado, Él se reunió con los discípulos en el aposento alto. Esto es, en una casa que tenía quizás un segundo o tercer piso. Era un lugar habitual para los judíos tener así una área abierta en un segundo o tercer piso, porque ellos ahí estilaban reunirse para compartir con los familiares, con las amistades, o también lo usaban para que en los tiempos de intenso calor era un área abierta, solamente tenía su techo, así como nosotros acostumbramos a tener en nuestro techo la azotea donde le ponemos un techito y está abierto a los costados para que el aire corra, ¿verdad? Sino que nosotros en las azoteas ponemos nuestro tendedero de ropa y con el paso del tiempo se va llenando de cachivaches y medio, ¿no? Así es, ¿verdad? Entonces, pero bueno, en aquel tiempo los judíos lo usaban para sentarse y tener un poquito de aire fresco a causa del calor. Y Jesucristo en ese lugar, en el aposento alto, se reunió con los apóstoles, con los 12 apóstoles, y comenzó a darles algunas últimas enseñanzas, algunas últimas instrucciones, que el único que registra con detalle estas instrucciones es Juan en su Evangelio. Por eso los capítulos 13, 14, va a ser básicamente llevados a cabo en el aposento alto. Luego los capítulos 15, 16 y 17 los va a llevar a cabo cuando salen del aposento alto, caminando por las calles de Jerusalén, caminando fuera de la ciudad de Jerusalén, rumbo al huerto del Getsemaní, donde sería tomado prisionero. Pero esa noche Cristo les estaba dando enseñanzas muy importantes a sus discípulos, que ellos tenían que recordar para siempre en toda su vida y la han transmitido a nosotros. ¿Qué es lo que Cristo dijo la última noche antes de ser tomado prisionero? A modo de repaso, por favor, en sus notas, a modo de repaso, estamos viendo que el consuelo que el Señor Jesucristo transmite a sus seguidores tiene 6 columnas. Así le llamamos nosotros, columnas. O sea, el consuelo que Cristo nos da a nosotros tiene 6 bases, tiene 6 razones, tiene 6 por qué nosotros debemos de tener consuelo. Ya hemos visto la número 1 y número 2, pero solamente lo mencionamos. El domingo pasado hemos estudiado esto. Número 1, la primera columna es que el consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo, en la presencia de Cristo. Porque en el versículo número 1 el Señor claramente les está pidiendo a los discípulos, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, sigan creyendo en mí también, ¿no? Es algo muy importante lo que el Señor les está diciendo acá a ellos.
Ahora, la segunda columna que ya hemos estudiado, a modo de repaso, nada más recuerden. Número 2, el consuelo viene de confiar en la preparación de Cristo. Porque en los versículos 2 y 3, Cristo se encuentra ahora enseñándoles de que Él va al cielo, a la casa del Padre, donde hay muchas moradas, y voy a preparar lugar para ustedes. Y ahí invertimos un poquito más de tiempo el domingo pasado hablando del cielo, ¿verdad? El cielo es un lugar hermoso, es un lugar grande, inmenso es el cielo. Recuerden que estábamos viendo las medidas de la ciudad celestial. Y yo le decía que la ciudad celestial tiene esas medidas que la Biblia nos da, pero el cielo es mucho más grande, queridos hermanos. Hermanos, el cielo es inmenso, ¿ah? Y vamos a tener toda la eternidad para estarnos paseando en el cielo, ¿no? ¿Qué habrá en el cielo, no, hermano? ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez? ¿Qué hay en el cielo? No ha puesto a pensar usted. Así como hace unos días yo hice una reunión en mi casa con mis familiares y una de mis sobrinas estaba visitando mi casa y ella se fue a pasear por mi casa, pues, ¿no? Y después vino y me dice, tío, en tu casa hay cosas únicas, parece un museo, me dice tu casa. Es que en mi casa yo tengo cachivache y medio, hermanos míos, ¿no? Tengo amontonado aquí, colgado allá, metido ahí, arrumado acá, que todavía me falta ordenar, y mi casa realmente parece un museo, ¿no? Porque ahí me gustan las antigüedades, ¿no? Por eso es que me gusta conversar con la gente, ¿no? Porque me gustan las antigüedades, me gustan las cosas viejas, me gusta colocar ahí, arreglo esto y todo, ¿no? Por eso dice, si en mi casa hay mucho para ver, y yo digo, ¿cuánto más habrá en él? En el cielo, ¿verdad? En el cielo hay muchas cosas por ver todavía. Ahora, vamos a continuar con nuestro tema de esta mañana para ganar tiempo, por favor. Y la tercera columna sobre la esperanza, el consuelo que Cristo nos da es, número 3, el consuelo viene de confiar en la proclamación de Cristo, en la proclamación de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Cristo proclamó? En estos versículos 4, 5 y 6, en esencia Cristo va a tocar un solo tema. Si usted es muy hábil en mirar ahí en sus apuntes, usted ve que el punto 1 y el punto 2 hablan de un camino. Así que el tema que Cristo va a desarrollar aquí es de un camino, del camino. Entonces, número 1 en su nota, por favor, dice un camino conocido. Cristo va a hablar de un camino conocido, porque Él se va al cielo y ahora le dice a los discípulos que hay un camino que ellos conocen. En el versículo número 4 y 5, por favor, estamos en San Juan, capítulo 14. En el versículo número 4 y versículo número 5 dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y luego le dice, ¿y sabéis el camino? ¿Ok? Entonces aquí interviene Tomás. Y Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Ay, este Tomás. ¿Sabe por qué digo este Tomás ay, no? Porque este Tomás parece que no había escuchado bien lo que el Señor había estado enseñando momentos antes en el capítulo número 13. Ya, y todas las enseñanzas que él había dicho anteriormente. Por eso este Tomás un poquito lento para entender, un poquito tardo para entender, ¿no? Por eso le dice en el versículo 5, no sabemos a dónde vas. Y luego Tomás ahora le lanza una pregunta, le dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Bueno, primeramente, queridos hermanos, en el versículo 4, el Señor Jesucristo afirma que ellos sí sabían a dónde iba. Ellos sabían, porque Él se los había enseñado. Él iba al cielo, al Padre. Y luego en el versículo número 4, el Señor afirma algo más que ellos sabían. Le dice, y ustedes saben el camino. Así que ustedes saben estas dos cosas. Ustedes saben a dónde voy y ustedes saben el camino. Así que no, el Señor no los estaba tomando de sorpresa a ellos. Entonces Tomás interviene en esto y en el versículo 5 él de una forma directa le dice, Señor, no sabemos a dónde vas y tampoco sabemos el camino. Por eso le digo, este Tomás era un poquito lento para entender, ¿ah?
¿ok? Pero permítame hablar un poquito de este Tomás, un poquito nada más, ¿ya? Porque podríamos hablar bastante, ¿ya? Ahora, permítame hacer la siguiente afirmación que quizás le va a hacer pensar a usted, ¿ok? Muy injustamente a Tomás se le ha catalogado siempre como el discípulo incrédulo. Así se le llama, ¿sí o no? Tomás es el discípulo incrédulo. Y siempre todos recordamos que cuando le dijeron que él había resucitado, él dijo: si yo no viere las heridas en sus manos y metiere mi dedo, y si no viere la herida en su costado y metiere mi mano, no voy a creer, decía, ¿no? Ok, es cierto. Él expresó lo que él pensaba. Pero yo le quiero hacer pensar en esto a usted. Tomás no fue el único discípulo incrédulo. Porque si usted se pone a ver el cuadro completo, usted va a darse cuenta que todos los discípulos, todos, los 12, eran de alguna manera incrédulos a lo que Cristo les había dicho. Por ejemplo, cuando Cristo resucitó al tercer día, los discípulos, hermanos míos, ¿qué estaban haciendo? Estaban reunidos, todos escondidos, y algunos de ellos estaban regresando a su casa. Usted recuerde lo que ocurrió con estos varones que estaban yéndose a su aldea llamada Emaús. El mismo día de la resurrección se estaban ya regresando a su casa porque decían: han dicho que ha resucitado. Pero nosotros no creemos. Así que nos vamos a nuestra casa. Imagínense usted eso, Los discípulos en general, todos ellos eran incrédulos. Así que catalogar a Tomás como el incrédulo, yo creo que es falta de quizás un buen conocimiento de las Escrituras. Ahora, yo pienso que a Tomás sería bueno decir en sus notas que Tomás era un buscador de la verdad. Así yo creo, usted póngale ahí en su nota, dice: Tomás era un buscador de la verdad. Ahora, ¿por qué Tomás era un buscador de la verdad? Porque como buen buscador de la verdad, Tomás hacía preguntas. Y aquí tenemos en el versículo 5 que le está haciendo una pregunta al Señor, ¿no? Porque él quería saber. Claro, no entendió lo que el Señor había enseñado, y él comienza a hacerle algunas preguntas al Señor, porque era un hombre interesado en saber la verdad. Y eso es muy bueno, queridos hermanos. Es muy bueno hacer preguntas para saber la verdad. Ahora, ¿por qué es que Tomás, yo pienso que le dijo a los discípulos: si no viere las heridas en sus manos y no veo la herida en su costado, no voy a creer? Porque, hermanos, sencillamente él quería saber, pienso yo, que los discípulos realmente habían visto al Cristo resucitado, porque en aquellos tiempos las personas eran muy fáciles de creer en fantasmas, en espíritus que habían visto por ahí, y todos andaban así hablando siempre. Por ejemplo, usted recuerde cuando ellos estaban en la tormenta en el mar de Galilea. Ellos están ahí en la tormenta, Cristo se aparece caminando, ¿y qué dice la Biblia? Que ellos se asustaron porque pensaban que estaban viendo ¿qué? Un fantasma, ¿no? Hermano mío, así andan también muchos cristianos hoy en día, ¿no? Ay, pastor, he visto un fantasma, ¿no? Andan con miedo. Pastor, vaya a mi casa a hacer una limpieza porque hay un fantasma andando en mi casa. Ay, queridos hermanos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues, ¿no? Entonces, como ellos eran producto de la creencia de su época, entonces yo creo que Tomás quería sencillamente cerciorarse de que ellos realmente habían visto al Cristo resucitado y que no estaban teniendo una imaginación. Por eso le digo, Tomás era un buscador de la verdad. Pero algo más que vino a mi mente anoche, en la madrugada, yo estaba pensando en Tomás, y bueno, eso no lo he colocado ahí, usted lo puede añadir por ahí, pero le quería decir de que Tomás, entre otras cualidades de su persona, Tomás era un valiente, era un hombre valiente. Ahora, ¿cómo usted sabe, pastor, que era un hombre valiente? Porque si usted va un ratito, un momentito a Juan capítulo 11, cuando al Señor le han informado que ha muerto Lázaro, entonces, y Cristo estaba en Perea, cerca a Judea, en otra provincia, y Cristo le dice: bueno, ya Lázaro ya ha muerto, ahora sí vamos donde Lázaro, ¿no?
Y bueno, ellos no entendían, pero ¿por qué no fuiste cuando estaba vivo? Y ahora cuando ha muerto tú dices, vamos, no te entendemos, ¿por qué haces esto? Y que no, bueno, todo, ¿no? Entonces, pero Cristo se está dirigiendo a Judea, donde a Cristo lo querían matar. En esa provincia lo querían matar y fue finalmente en Judea donde el Señor lo tomaron prisionero y lo crucificaron. Pero cuando Cristo le dice a los discípulos, vamos donde Lázaro, hermanos míos, miren, todos los discípulos se deben haber quedado con miedo, ¿no? Porque sabían que ya no solamente a él, sino todos corrían peligro. Y creo que todos estaban pensando, ¿vamos con él o no vamos con él? Ahora, ¿quién es el único que le dice vamos? Mire lo que dice en el capítulo 11, versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, o sea, gemelo, mellizo, dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Tremendo, ¿no? Ahora, este Tomás, dígame usted, ¿era valiente o no era valiente? Era valiente, ¿sí o no? Era valiente. Ahora, ¿esto no le hace cambiar un poquito ahora la perspectiva que usted tiene sobre Tomás? Porque siempre hemos dicho, el incrédulo, ay, ¿cómo puede ser incrédulo ese Tomás, no? Pero si usted comienza a ver el cuadro completo, usted ve que Tomás era un hombre buscador de la verdad, interesado en querer conocer, ya, y eso es bueno. Y luego era un hombre valiente, que estaba dispuesto, según lo que dice aquí, estaba dispuesto a morir con Cristo. Y hermano, eso necesitamos en la iglesia siempre. Necesitamos gente que esté en búsqueda de la verdad, metido en la Biblia, metido en la lectura de buenos libros, viniendo a la iglesia a aprender de las Escrituras. Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos no solo a vivir por Cristo, sino aún a morir por Cristo, como Tomás. Eso es lo que necesitamos. Bueno, continuemos hablando un poquito ahora, un poquito más de nuestro tema, por favor. En el punto número 2 dice, un camino único, porque ellos era un camino conocido. Jesús le dice, ustedes saben el camino. Ahora, en segundo lugar, es un camino único, porque en el versículo número 6, versículo súper conocido por todos nosotros, que creo que siempre lo citamos cuando tenemos que hablar a alguien de la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. ¿Qué dice en el versículo número 6? Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí calza perfectamente lo que el apóstol va a decir en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, donde dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre en el cual hay salvación, y ese es el nombre de Jesucristo, nada más. Pero, volviendo a este versículo 6, Juan 14, 6, le quiero decir que aquí el Señor Jesucristo está haciendo referencia a tres temas gravitantes en todo el desarrollo de la revelación bíblica. Y fíjense que cuando yo hablo de todo el desarrollo de la revelación bíblica, estoy en mi mente pensando literalmente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿eh? Así que lo que Cristo está hablando acá es un panorama de todo lo que hay en la Biblia en tres palabras. ¿Cuáles son las tres palabras? Yo creo que usted se da cuenta, ¿verdad? A ver, ¿cuáles son las tres palabras, queridos hermanos? No, las tres palabras clave es camino, verdad y vida. Claro, alguien mencionó el yo soy, ese es clave también, pero un poquito justo en la mañana lo vamos a estudiar eso, ¿ok? Pero aquí en el versículo 6, las tres palabras claves son camino, verdad y vida. Estas tres palabras, hermanos míos, son claves en todo el desarrollo de la revelación bíblica. Ahora, honestamente, hermanos míos, podríamos emplear varias semanas, varios domingos, en estudiar cada uno de estos tres temas en la Biblia. Y se lo digo en verdad, lo podríamos hacer. Pero no lo vamos a hacer porque el asunto nos llevaría demasiado tiempo y no estamos ahorita con ese proyecto de hacerlo, al menos en esta ocasión. Algún día lo haremos quizá, ¿ya? Pero estos tres temas que hemos mencionado, camino, verdad y vida,
se van a volver, hermanos míos, los ejes, por decirlo así, los ejes de la teología de Juan. Ahora, yo no sé si usted sabía que una forma de estudiar la Biblia es estudiando la revelación que se le dio a cada hombre, en este caso en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, una forma es estudiar, por ejemplo, lo que el Señor le reveló, digamos, a Lucas. Entonces nosotros le llamamos la teología lucana. Estudiamos el Evangelio de Lucas y estudiamos el libro de Hechos, que fueron escritos por Lucas. Cuando queremos aprender lo que el Señor le reveló a Pedro, estudiamos las epístolas de Pedro y le llamamos teología petrina. Entonces, en este caso yo le digo, en la teología juanina, o sea, en la teología de Juan, lo que Juan escribió, lo que tiene que ver con el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y el Apocalipsis, que son los escritos de Juan, en la teología de Juan, estas 3 palabras, estos 3 temas, se van a convertir en un eje muy importante. Y toda la enseñanza de Juan, todo el razonamiento de Juan, va a girar en torno a estas 3 palabras. Mire usted, solamente por mencionar así rápidamente. Por ejemplo, cuando Juan quiere hablar del camino, explicarse el camino, él escribe una epístola. Y él escribe segunda de Juan. O sea, para hablar del camino, Juan escribe segunda de Juan y ahí explica del camino. Cuando quiere hablar de la verdad, Juan escribe otra epístola y escribe tercera de Juan. Y cuando quiere hablar de la vida, Juan escribe otra epístola y es primera de Juan. Ahora, si usted ha notado lo que le he estado diciendo, y si no lo ha notado, después puede usted chequear en el sermón que está grabado, o queda ahí grabado en la página de la iglesia, usted puede ver lo que yo le digo. Usted comienza a leer cada epístola, teniendo en mente lo que yo le he dicho, y usted va a encontrar lo que le estoy diciendo. O sea, lo que el Señor estaba diciendo aquí es gravitante, muy importante, queridos hermanos. El camino, la verdad y la vida. Ahora, pero, bueno, como siempre ahí me pica la boca por hablar lo que dice la Biblia y todo, no puedo escaparme de esto. Un poquito me pica la boca, pues, ¿no? Por hablar lo que dice la Biblia. Pero solamente un poquito quiero hablarles solamente del camino nada más. Por cuestiones de tiempo no vamos a hablar de la verdad y la vida, pero un poquito del camino, ¿ya? Ahora, en algunos versículos del Antiguo Testamento que hablan sobre el camino. Mire usted, por favor, como le digo siempre, si usted es hábil con la Biblia, vaya conmigo, si no escuche nada más, porque la fe viene por el oír, ¿ya? En el libro de Isaías, en el capítulo 30, en el libro de Isaías, capítulo 30, le doy un segundo para que busque mientras tomo mi agüita, ¿ya? Ya, muy bien. En Isaías, capítulo 30, en el versículo número 21, dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino. Y luego viene la orden: anden por él, dice, anden por él. Este es el camino, anden por él. Y dice: y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, no se salgan del camino, dice. Aquí está el consejo divino, dice: este es el camino y anden por él. Ahora, en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 35, en el versículo número 8, dice: y habrá allí calzada y camino. Es una redundancia, calzada y camino. Habrá ahí calzada y camino, y será llamado, ¿qué dice? Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hermano, está hablando de un camino que va a haber. Y dice que este camino será llamado camino de santidad. Ahora vayamos a otro profeta. Esta es una última cita del Antiguo Testamento que vamos a ver. Jeremías, capítulo 32.
Porque la verdad, queridos hermanos, de que hay no sé cuántos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan sobre el camino de Jehová. Hay bastantes, pero yo he seleccionado solo 3 nada más. Capítulo 32 de Jeremías, versículo 39, 32, 39, dice: y les daré un corazón, ¿y qué más nos va a dar el Señor? Y un camino. Les voy a dar un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Así que aquí el Señor, dentro de la profecía del profeta Isaías y de Jeremías, nos está haciendo una promesa. Bueno, sobre todo en Jeremías en otra parte. La promesa de darnos un corazón nuevo, pero también la promesa de darnos un camino, para que andemos en ese camino que se llama camino de santidad. Queridos hermanos, estos pasajes están profetizando sobre un camino, el camino del Señor. Y yo estoy más que seguro que es una referencia profética a la persona del Señor Jesucristo. Y luego Él viene y Él dice: yo soy el camino. Y Cristo es el camino de Jehová. El camino de santidad es Jesucristo. Ahora, en el Nuevo Testamento, ahora vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento. Yo quiero comenzar diciéndole así: cuando comenzó la iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles, el tema recurrente en la predicación de los apóstoles, el tema que constantemente ellos andaban repitiendo al comienzo de su ministerio, era que Jesucristo es el camino. Ahora, es por eso, en su nota por favor, es por eso que a los creyentes fueron llamados los del camino. Por eso es que los creyentes fueron llamados los del camino. Ahora, ¿por qué fueron llamados los del camino? Porque paraban hablando todo el tiempo sobre el camino. Vamos al libro de Hechos, capítulo 9. Aquí cuando está, bueno, todavía en ese momento nuestro querido amigo Saulo, todavía no está convertido a Cristo, está ocupado en su trabajo, ¿no? Porque usted recuerde que siempre el Señor llama a gente que está ocupada en algo. ¿Cuál era la ocupación de Pablo o de Saulo cuando el Señor lo llamó al ministerio? Era matar cristianos. Pero estaba ocupado en algo, pues, hermanos, ¿no? O sea, el Señor nunca llama a ociosos al ministerio, a gente perezosa que no quiere hacer nada, a gente que no tiene propósito en su vida. No, el Señor siempre llama a gente que está ocupada en algo, ¿ok? Y aquí encontramos a Saulo. Y mire Saulo a quienes estaba persiguiendo. Capítulo 9, versículos 1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres, ¿qué dice? De este camino, los trajese presos a Jerusalén. Observe, por favor, que cada vez que en el libro de Hechos se va a hablar del camino, siempre se le va a poner mayúscula a la palabra camino, siempre. Porque se está hablando en este caso de una persona. Es un título, un nombre, es una persona, camino. Luego vamos a saltearnos al capítulo 19, por favor. Capítulo 19, versículos 9 y 23. Aquí tenemos Pablo ya en otro lugar, ya Pablo siendo apóstol de Jesucristo. Y Pablo, siempre predicando el Evangelio, traía una reacción de parte de las personas. Había gente que reaccionaba recibiendo el mensaje y había gente que reaccionaba rechazando el mensaje. Aquí en el capítulo 19, versículo número 9, 19:9 dice: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué era lo que hizo gente que rechazó el mensaje? Maldijeron el camino. Maldijeron a Jesucristo. Ahora, en el mismo capítulo 19, en el versículo 23, sigue adelante el conflicto que se había originado por la predicación de Pablo. Y en el versículo 23 dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ahora, otra vez le pido que usted observe que la palabra camino siempre está con mayúsculas, siempre. En el mismo libro de Hechos, en el capítulo 22, en el versículo número 4, 22:4 dice: perseguía yo este camino. Aquí está dando su testimonio este hombre. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres,
Ahora, Pablo sabía que estaba persiguiendo a los seguidores de Jesucristo que estaban andando en el camino, y Pablo sabía que cuando él dice el camino, está hablando de una persona, en este caso Jesucristo. Ahora, podríamos también citar lo que ocurre en Hechos capítulo 24, y yo solamente le doy la cita porque ya no quiero seguir leyendo porque el tiempo corre. En el capítulo 24, los versículos 14 y 22. Capítulo 24, 14 y 22, donde habla de lo mismo, del camino. ¿Ok? Entonces, en el libro de Hechos encontramos esta constante. Los discípulos por predicar el evangelio de Jesucristo al comienzo y presentándolo a Cristo como el camino, se les hacía referencia a ellos como los del camino, porque ese era el mensaje de ellos que andaban en ese tiempo anunciando. Ahora, hay un pasaje que para mí resulta muy interesante y que yo creo en lo profundo de mi corazón que está refiriéndose a Jesucristo como el camino. Mire lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo número 10. Aquí no va a aparecer con mayúscula y yo creo que es una cuestión de traducción nada más. Pero en el capítulo 10 de Hebreos, en el versículo número 20, capítulo 10, versículo número 20, dice así. Bueno, está hablando acerca de la obra de Cristo, lo que Él hizo, y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, que Cristo abrió, dice, a través del velo, esto es. Ahora, y aquí viene lo interesante. ¿Qué es lo que dice al final del versículo? De su carne. Quiere decir que ese camino nuevo y vivo es Él mismo, Jesucristo. Porque Cristo con su muerte, con su vida, con su cuerpo clavado en la cruz, ha abierto un camino para tener entrada directa a la presencia del Padre Celestial. Ahora, observe usted que este versículo 20 de Hebreos 10:20 dice que Él nos abrió a través del velo. ¿Usted sabe a qué se refiere cuando habla aquí del velo? Es que en el templo, a lo mismo que en el tabernáculo, había una tela, un velo, una cortina, digamos, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era un receptáculo pequeño que estaba totalmente cerrado, oscuro, totalmente oscuro era. Ahí estaba el arca de Dios y estaba la presencia de Dios. Y nadie entraba ahí, solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote elegido por Dios, nada más. Entonces cuando la Biblia dice aquí que Cristo ha abierto un camino a través de su cuerpo, dice, a través del velo, se refiere que ese velo ha sido abierto. Y usted recuerde que cuando Cristo murió en la cruz, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo y quedó abierto la entrada a la presencia de Dios a través de Cristo Jesús. Él es el camino. Él es el camino. No hay otra persona que no sea Cristo Jesús el único camino. Ahora, el problema es que las sectas y todas las sectas, queridos hermanos, todas las sectas, todos los grupos religiosos falsos, cuando hablan de salvación, hablan de Cristo como salvación, siempre dicen, sí, Cristo es salvación, pero hay que hacer algo más. Por ejemplo, si usted va a un adventista, le dice, sí, Cristo es salvación, pero hay que guardar la ley del Antiguo Testamento. O el sistema católico romano dice, sí, Cristo es salvación, pero hay que hacer buenas obras y hay que guardar los sacramentos. Y así podríamos seguir hablando de los testigos de Jehová, del mormonismo y todos los grupos falsos que existen en este mundo. Cuando hablan de salvación, hablan de que hay que hacer algo más. Pero la única respuesta verdadera para el mensaje de salvación es la respuesta que Pablo y Silas le dieron al carcelero de Filipos en Hechos 16:30 ante la pregunta que le hizo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y en el versículo 31, Pablo y Silas al unísono, como un coro, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dice usted? ¿Amén o no? Amén. La única forma de salvación es a través de Cristo Jesús. Ahora, en sus notas hay algo más que yo he colocado que dice así, hallar a Cristo es hallar todo lo que necesitamos. Hallar a Cristo es hallar todo lo que necesitamos. Y yo estaba luego pensando y decía, ahí debería haber colocado algo más, decía yo, pero no lo coloqué, ¿no? Pero yo en mi corazón decía, yo debería haber colocado ahí algo más, porque acá dice,
hallar a Cristo es hallar todo lo que necesitamos. Y luego yo dije, yo debería haber colocado, y perder a Cristo es perderlo todo. ¿Sí o no? Cuando alguien pierde la oportunidad de salvación en Cristo, lo pierde todo. Ahora, no es que la salvación se pierda una vez que usted la tiene, pero si usted pierde la oportunidad de tener a Cristo en su vida, usted lo pierde todo. Queridos hermanos, aquí en sus notas hay algo que yo les quiero mostrar en base a las parábolas que Cristo contó en Mateo capítulo 13, por favor. Vamos un momentito a Mateo capítulo 13, capítulo que en estos días estoy haciendo mis estudios personales, mi devocional. Estoy estudiando las parábolas del sembrador, las 7 parábolas que describen la era actual del cristianismo, desde que Cristo murió hasta el regreso de Cristo a la tierra. Pero bueno, aquí en Mateo capítulo 13 vamos a encontrar 7 parábolas, pero solamente quiero hacer referencia a 2 de ellas nada más. ¿Ok? En el versículo número 44, usted tiene inclusive en el título, dice el tesoro escondido. Entonces usted ponga ahí, en sus notas, Jesucristo es el tesoro escondido. Jesucristo es el tesoro escondido. Porque el versículo 44 dice, Cristo dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo es un tesoro escondido. Luego, en segundo lugar, Jesucristo es, si usted sigue el orden, versículos 45 y 46, Cristo es la perla de gran precio. Y por favor, si alguien tiene aquí enseñanza mormona, no estoy hablando del libro de los mormones, ¿ya? Porque los mormones tienen un libro divino, entre comillas, que se llama así, la perla de gran precio, ¿no? No, pero es Cristo, la perla de gran precio, por si acaso, ¿ya? ¿Y qué dice el versículo 45 y 46? Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, pero habiendo hallado una perla preciosa, o sea, invaluable, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermano, Cristo es así. Cuando usted halla a Cristo, usted tiene que dejar todo lo que tiene por Cristo Jesús. Como dice en el versículo 44, vende todo lo que tiene para comprar el campo donde está ese tesoro escondido. Cuando hallo la perla de gran precio, me olvido de todo y Cristo se convierte para mí en lo más importante en toda mi vida. Ahora, yo creo que Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los colosenses, y creo que Pablo tenía en mente esto, porque hay un versículo en Colosenses donde Pablo dijo así, hablando de Cristo, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y todo eso. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Eso está en Colosenses capítulo 2, versículo número 3. Así que, queridos hermanos, el Señor Jesucristo es lo más importante que podemos encontrar en esta vida. Hermanos, cuando Cristo le dijo a sus discípulos que Él era el camino, Cristo, muy fiel a su estilo, les estaba activando la mente a ellos por una enseñanza que les había dado como un año antes. Un año antes Cristo les había dado el famoso Sermón del Monte, que está en Mateo 5, 6 y 7. Y ahí en el Sermón del Monte el Señor les había hablado, casi ya finalizando el sermón, como digo, solo doy la cita por el tiempo, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, el Señor había dicho, hay que entrar por la puerta estrecha, dice, hay que entrar por la puerta estrecha. Y luego sigue hablando de la puerta, dice, estrecha es la puerta y angosto es el camino. O sea, hay una puerta estrecha y ese camino que sigue después de la puerta es angosto para entrar. Ahora, ¿cuál es la idea ahí? Que nadie cargando sus pecados puede entrar al cielo. Ahora, sin embargo, Cristo también dijo, en ese mismo pasaje de Mateo 7, 13 y 14, dijo que ancha es la puerta, dice, espaciosa es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Todo lo contrario, ¿verdad?
Ahora, yo no sé si usted ha leído alguna vez, y yo en más de una ocasión les he dicho, para animarles que lean algo bueno, queridos hermanos, ya, en vez de estar leyendo esos periódicos chicha que venden por ahí, pero lean algo bueno. Yo no sé si usted alguna vez ha leído El progreso del peregrino. Lea. Es una obra que tiene más de 400 años en el mundo cristiano. Fíjese, es un libro de más de 400 años en el mundo cristiano. Durante mucho tiempo era una obra, un libro que los cristianos llevaban a las iglesias juntamente con su Biblia, porque habían pocos libros y los pastores cuando querían enseñar usaban como referencia esa obra. Ahora, El progreso del peregrino, la obra, queridos hermanos, el libro es impresionante. Léalo, por favor, invierta un poquito de tiempo y léalo. Ahora, si usted quiere, hay una edición que ha salido hace un año, creo, aquí en el mundo lo están vendiendo, y acá en Lima lo están vendiendo a un precio baratísimo. Es una edición preciosa, hermano, del progreso del peregrino. Pasta dura, colores, una edición hermosa, hermanos, con notas al pie de página, y yo le animo. Si usted quiere adquirir, me avisa, yo le doy la referencia, todo, porque es una edición preciosa. Y no se pierde ese libro, es un libro precioso. Pero El progreso del peregrino habla de un hombre que tiene la convicción de pecado y comienza su caminata buscando salvación. Y él ve a lo lejos la ciudad celestial. Y cuando él está caminando no puede avanzar mucho porque él tiene una gran carga sobre sus hombros. Y es la carga del pecado que lleva sobre sus lomos. Y él sabe y entiende luego por una serie de situaciones que se dan que no puede entrar al cielo cargando ese pecado. Y cuando él sube un monte, él llega hasta la cruz de Cristo y sus pecados son quitados cuando él se arrodilla, cuando él reconoce que es un pecador miserable, que sin Cristo está perdido, y en la historia se ve que el bulto que lleva sobre sus hombros cae, rueda y es enterrado y sepultado para siempre jamás. Y ese hombre queda libre de su pecado y de ahí sigue caminando y ahí describe las luchas que tiene el creyente. El creyente en la Biblia es denominado un peregrino, porque usted sabe que todo peregrino está de paso nada más, ¿verdad? Estamos caminando nada más, rumbo al cielo en este caso. Y en ese libro se describe cómo el creyente va luchando, cómo el creyente va batallando cada día en su camino rumbo al cielo. Queridos hermanos, nosotros necesitamos entender que Cristo es el camino. Y la única manera de llegar al cielo es a través de Cristo Jesús. No olvide que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si usted aún no tiene a Cristo en su corazón, usted no va al cielo. Así es la verdad, no va al cielo. Usted puede estar en la iglesia, pero la iglesia no salva. Usted puede verse bautizado y usted aún puede llegar ahí al día del juicio y decir, me bautizó el pastor Fernando Hidalgo en la iglesia de Palmas Reales. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, de eso no vale nada. Hay que tener a Cristo en el corazón. Y el Señor Jesucristo se va a convertir para ti en el camino, la verdad y la vida.